en mi memoria, o sea, sí los recuerdo, sí recuerdo haber estado ahí, sí recuerdo lo que hice, pero no fueron relevantes. Ya lo más intenso, te digo, fue hasta después. Ok. En esa parte de la negación, em, hubo, no sé, alguna negación. Sí, fue un momento difícil de mi vida, la verdad. Fue algo como que muy difícil porque sí tenía muchos pensamientos sobre ya no voy a poder hacer mis cosas, ya no valgo nada, ya no voy a hacer nada, ya no voy a, soy una carga para los demás. Tenía muchos pensamientos depresivos de soy una carga. También después de eso empecé a me sentía muy irritable porque pues en las noches eran pesadillas, eran no dormir. En el día, como nos habíamos ido a Iguala, porque ahí tengo unos familiares que mi tío es médico y entonces él me apoyaba a cuidarme, porque aquí en Acapulco nada más estaba solamente con mi mamá y yo, entonces él me apoyaba a cuidarme. Pero con esta negación, con esta irritabilidad, aparte de eso, hacía mucho calor y yo no sabía que cuando tienes una lesión medular, eh, a mi nivel, por ejemplo, T1, la regulación de la temperatura ya no es la misma, porque por Mm, abajo del nivel de lesión tu cuerpo no sabe que tienes calor, mm, entonces no suda, no reacciona en respuesta a, entonces eran insoportables los días, yo intentaba moverme, no podía, me sentaba, me mareaba, me caía. Y entonces, fue un momento muy difícil, me sentía irritable, discutía con mi mamá, con mis tíos probablemente no, porque no había tanta cercanía, a pesar de que me cuidaban, pero con la persona con de más confianza, pues era con la que discutía. Entonces, sí fueron momentos muy difíciles de ese tramo. ok. Bueno, bien, vamos, nos quedamos en esta parte de la historia y nos vamos a corte y regresamos. Estás escuchando Radio Hipócrates. Transmitiendo desde Urdaneta 16, segundo piso. Fraccionamiento Hornos. Código postal 39355. En Acapulco, Guerrero, México. Radio Hipócrates. La radio de todos. Vive más en la Universidad Hipócrates. Aprende a comprender la mente humana con prácticas reales, talleres especializados y acompañamiento de expertos. Aquí te preparas para ayudar a quienes más lo necesitan. Solicita información por WhatsApp al 7443-830924. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Radio Hipócrates te comparte. La música activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina, lo que explica por qué puede influir directamente en tus emociones. Radio Hipócrates, vibra con conocimiento. Los océanos son el corazón de nuestro planeta. Dile no a la contaminación marina y únete a la limpieza de playas. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Oye, voy a copiar en el examen. Yo no, si me cachan va peor. Tienes razón. Decido hacerlo bien. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. El futuro ya está aquí y se estudia en la Universidad Hipócrates. Prepárate para liderar el futuro digital con nuestras licenciaturas en Animación Digital, Ciberseguridad y Comunicación y Mercadotecnia Digital. 744-485-7991, extensión 151. Vive más en la Universidad Hipócrates. Me gustan todos los programas de todos los locutores. Me gustan de todos los temas que hablan, la música que tocan, los artistas que pasan y nos deja al tanto de todo lo que está pasando en la comunidad. Radio Hipócrates, la nueva forma de escuchar radio. Pues bueno, ya seguimos aquí en el programa. Bien, Abiel, en esta parte sensible que nos estás compartiendo, ¿tomaste algún proceso psicológico? ¿Tuviste algún tipo de ayuda? Uh-huh. Lo intenté bueno, la primera vez lo intenté cuando recién estaba lo de mi lesión, pero la verdad es que era muy difícil porque la activación no era posible porque mis condiciones no me lo permitían. Definitivamente no podía hacer absolutamente nada, no podía sentarme, no podía moverme. ¿Por qué? Porque al tener un cambio en tu cuerpo no lo controlas, no puedes sentarte, no eres autónomo. Entonces todas estas cosas fueron bastante difíciles. Entonces ese proceso no fue como
del todo bueno. Ya más adelante, que ya me había integrado a otras actividades, cuando entré al INR, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, conocí a una persona, yo le digo papá hoy en día, porque él me metió a un grupo de básquetbol y fue muy paciente, me enseñó, entonces eso me ayudó a darme cuenta de que sí había formas de hacerlo y cómo hacerlo, porque al final de cuentas, cuando una persona convencional te decía, oye, pues hazlo de esta forma, pues la verdad es que yo no le creía. Claro. Yo decía, es que, ¿cómo me vas a decir cómo hacerlo? Y entonces pues había algunas dificultades, pero hasta que otras personas en la misma situación que yo me dijeron, oye, mira, se puede hacer esto, oye, vamos a hacer esto, aquello, entonces fue que empecé a animarme a hacer cosas. Ya después de eso, otra vez, ahora sí tomé un proceso psicológico, era terapia de aceptación y compromiso, era ACT en ese momento, y ese sí fue mucho más eficaz que el de la primera vez, entonces sí fueron procesos. Y en esta parte, ¿cómo fue el decir, tengo que empezar a buscar ayuda, llegar a este centro, el aceptar que necesitabas apoyo de los demás también? Porque como comentaste algo bastante impactante, que es como un cambio físico pues te hace también trabajar internamente en que te tienes que apoyar del otro, en el que tal vez frustración o coraje que sientes, pues tienes que regularlo, porque al final también afecta a las personas que están a tu alrededor, ¿no? Sí, claro. No era consciente de esto cuando sucedió, ¿vale? Simplemente me estaba dejando llevar porque el ensimismamiento, tú sabes, cuando estás ido en tus pensamientos, pues no te deja, ¿no? Cuando estás atrapado ahí en esa cadena de pensamientos, es muy difícil salir. Pero algo que me ayudó un poquito era que mi mamá estuvo ahí conmigo, me apoyó, entonces había pequeños momentos en los que yo sí me sentía bien. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la comida, entonces el plan para salir era vamos por tacos, ¿no? En esos momentos mi mamá me dijo, oye, pues mira, está esta situación del instituto, ¿quieres ir? En un momento en el que estaba comiendo, pues me sentí bien, entonces fue que accedí. ¿Okay? Igual, en otro momento, bueno, cuando pasó, ya ves que te comentaba de mi papá, cuando pasó esto, yo llegué en una camilla, en una silla ortopédica de esas que se recuestan, no podía sentarme, estaba con lo de mis pensamientos, entonces llega este señor y me pone una tarjeta, me dice, oye, pues quiero invitarte a jugar básquet. Entonces yo me le quedo viendo y digo, pues no estás viendo que no me puedo mover, o sea, fue un momento difícil y yo simplemente lo ignoré, él habló después con mi mamá y le dio la tarjeta. Pasó mucho tiempo hasta otro momento en el que me sentía más o menos bien, en el cual dije, bueno, lo voy a intentar básquet, pero al volver aquí, pues me volví a deprimir porque aquí no conocía a nadie que jugara básquet. Claro. Entonces, ya estaba jugando básquet, pero lo dejé porque pues aquí no había equipos. Sí, y justo la depresión y serie de cambios, lo difícil que es, porque, bueno, ahorita nos estás compartiendo, pero si lo vemos a través del tiempo, ¿no? Como cuánto fue que pasó, ¿no? Para volver a incorporarte a tus actividades. En la parte del trabajo, creo que tal vez era impensable en ese tiempo. Sí, cuando pasó mi lesión fue en marzo. Yo inicié a trabajar en diciembre, pero era un trabajo remoto, trabajaba en marketing digital en una empresa que me logró contratar, pero pues estaba en cama. Yo hacía mis funciones en cama, hacía todo lo que necesitaba en la computadora y llevaba una vida pues más o menos sedentaria. Entonces, sí, claro que fue impensable. Al principio, cuando te digo, me deprimía y sentía que era una carga, eso fue el primer mes, el segundo mes. Yo decía, pues es que ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo va a ser posible? No va a haber ningún trabajo que pueda hacer. O sea, definitivamente había un bloqueo en esa parte. Ya hasta después fue cuando empecé a salir, empecé a hacer cosas. Te digo, cuando conocí a mis compañeros de básquet y entendí que ellos también trabajaban y hacían cosas, pues dije, oye, pues puedo hacer algo. Claro. En este punto, ¿consideras importante, tal vez para alguna persona que está pasando por esta situación, el tener personas que han vivido lo mismo, tal vez? Porque sí, creo que un punto estratégico fue el reunirte con tu papá, ¿no? Y también el empezar a tener amigos
desde ese punto, en el juego, en el básquet. Sí, 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 es totalmente indispensable, porque cuando recién adquirí la lesión no podía moverme y no sabía cómo hacerlo, y las personas que me estaban a mi alrededor, a pesar de que me querían mucho, pero tampoco sabían cómo apoyarme. Entonces sí es súper indispensable. Si alguien está viendo esto y tiene algún familiar, pues igual pueden acercarse a mí. Yo no tengo ningún problema. De hecho, ayer, por ejemplo, salimos a rodar con un amigo que recién acaba de adquirir su lesión hace un año. Y es precisamente esto, ¿no? El compartir experiencias, compartir historias y el ver cómo te desempeñas en tu vida diaria para ayudar a la persona a que este proceso sea un poquito más rápido, ¿vale? Este proceso de adaptación. Conozco otras personas que estuvieron 9 años en cama, en la misma situación que yo estuve en un año, lo pasaron 9 años, porque igual se sentían deprimidos, no tenían salida, ¿vale? Ahora ya hacen muchísimas cosas, pero les tomó más tiempo. Entonces sí es importante conectar con otras personas que al menos hayan tenido una situación algo similar para poder apoyarte de eso. Claro, la parte también de comprensión, validación. En este punto, algo que estábamos mencionando es el tiempo, ¿no? Como a otras personas tal vez le cuesta más en esta parte de adaptar una vida, porque ahora es después del accidente que es lo que corresponde, ¿no? Cómo construir una vida con propósito. Creo que en este punto, no sé si nos podrías compartir, ¿tú crees que has construido la vida con propósito? Sí, sí, sí. En esa pregunta que te decía que hacía sobre esta no puede ser mi vida, tiene que haber algo más, pues sí, he encontrado muchísimos propósitos, ¿no? Como el hecho de ayudar a otros. Es algo muy bueno, ¿no? ¿Qué tienes para aportar a la sociedad? Eso es lo más importante. Cualquier persona que a veces nos sentimos perdidos en la vida, sea convencional o sea sin discapacidad, oye, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Entonces, cuando encontramos realmente ese valor, ¿qué puedo aportar a la sociedad? ¿Qué puedo apoyar a los demás, al mundo? Pues ahí podemos encontrar un camino muy, muy bueno. Claro. En esta parte de la incapacidad por cuestiones físicas, ¿en qué punto tú consideras que debe de haber más como visibilidad del tema? Porque justo algo que sucede es que pues creemos que todo está bien, ¿no? Que va bien en nuestra vida, pero esta parte, los sucesos inesperados, ¿no? O sea, ¿en qué punto pues, cualquiera persona puede tener un accidente, ¿no? Y dar un giro completamente. La pregunta sería, ¿cómo es el poder darle más visibilidad al tema de la incapacidad por adquisición de algún accidente? Sí, es una pregunta difícil porque de forma social pues necesitamos hacer muchas cosas y también de forma personal, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando tenía como 1 año o 2, a mí me costaba mucho trabajo salir a la calle, no me gustaba porque había muchas barreras, porque había muchas dificultades, porque no sabía usar la silla, porque tenía miedos, porque tenía ansiedad. Entonces, de forma personal, pues es salir más a la calle, ¿vale? A veces, como te decía, las personas no saben cómo ayudarte porque pues no estás ahí, ¿vale? Oye, no saben que necesitas esto particularmente, si no lo pides, si no lo ven. Entonces, de forma personal, una persona con discapacidad, pues es salir a la calle, ¿vale? De forma, pues social, general, pues es también apoyar a otras personas, ¿no? Hay muchas personas que tienen discapacidad visual, hay muchas personas que tienen discapacidad auditiva, hay muchas personas que que tienen discapacidad motriz y no salen precisamente a la calle porque no hay las medidas necesarias para que esto se haga, o al menos de una forma autónoma. Entonces, pues ahí hay una barrera, hay una dificultad. Entonces, nos toca a todos, a la sociedad en general, pues oye, si estoy viendo una rampa que está mal hecha, pues bueno, comentarlo con la persona que esté a cargo. Cuando se haga un baño en una plaza, pues a lo mejor ponerlo en reseñas y esto nos va a ayudar a todos, ¿no? Si ves a alguien que se está estacionando en un lugar para personas con discapacidad, oye, pues hacerle el comentario, ¿vale? Y no como que generar conflictos, sino generar conciencia, eso es lo más importante. Claro, y en este sentido,
o sea, uno no dimensiona, creo que hasta que está en la situación, ¿no? Claro. Y también existir esta cultura de prevención, ¿no? Bueno, vamos a ir a nuestro siguiente corte y continuamos con esta parte. Esto es Radio Hipócrates. desde Urdaneta 16, segundo piso, Fraccionamiento Hornos, Código postal 39355. en Acapulco, Guerrero, México. Radio Hipócrates, donde la música nunca se detiene. Vive más en la Universidad Hipócrates. Explora el mundo microscópico, investiga enfermedades y desarrolla soluciones en laboratorios equipados. Aprende con expertos y prepárate para innovar en el área de la salud. Solicita información por WhatsApp al 7443-830924. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Radio Hipócrates presenta: estudiar sin pausas reduce tu rendimiento. La técnica Pomodoro propone 25 minutos de enfoque total y 5 de descanso, favoreciendo la memoria, la disciplina y evitando la fatiga mental prolongada. Radio Hipócrates, aprende mejor cada día. ¿Ya viste? Ahí hace todo el ensayo. Sí, pero si la uso no voy a entender nada. Tienes razón, voy a hacerlo bien. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. ¿Listo para elegir tu futuro? En la Universidad Hipócrates tienes 10 razones para dar el salto. Prácticas reales, movilidad académica, becas, docentes expertos, espacios seguros, idiomas, campus virtual, actividades formativas, vinculación profesional y un modelo educativo pensado para el siglo XXI. Aquí estudias con calidad, innovación y rumbo. Universidad Hipócrates. Únete a la vanguardia universitaria. La educación es la semilla del cambio. Aprende sobre el medio ambiente y comparte tus conocimientos con otros. Inspirémonos mutuamente para cuidar de nuestro planeta. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Imagina mirarte en el espejo y ver el reflejo de otra persona. ¿Cómo te sentirías si fueras la víctima de bullying? La empatía nos permite ver más allá de nosotros mismos. Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Me gustan todos los programas de todos los locutores. Me gustan de todos los temas que hablan, la música que tocan, los artistas que pasan y Nos deja al tanto de todo lo que está pasando en la comunidad. Radio Hipócrates, la nueva forma de escuchar radio. Bien, ya estamos en la parte final del programa y bueno, pues seguimos aquí con el psicólogo Abiel. Nos quedamos en la parte del trabajar. ¿Cómo es trabajar la aceptación de esta incapacidad y que tienes que continuar con tu vida? ¿Cómo es el proceso? Bueno, a mí me costó muchísimo trabajo, pero lo logré después de varias reestructuraciones cognitivas, mucho trabajo de pensamiento, ¿no? A veces los primeros pensamientos que se te vienen es porque a mí, ¿cómo es posible? Ya no voy a poder hacer nada, ¿no? Pensamientos ahí muy marcados. Entonces hay que, pues sí, evaluarlos, reestructurarlos y definir que pues sí hay cosas que sí se pueden hacer. En base a la experiencia, también el hecho de que hayas tenido una lesión, pues no quiere decir que tú seas la única persona, no sé, con mala suerte que existe en el mundo, ¿no? Los accidentes pasan, cualquier persona puede enfermarse, cualquier persona puede, no sé, tener un accidente, ¿vale? Nadie está exento, incluso todos, pues en algún día nos vamos a morir, ¿no? Claro. Entonces, esto puede ser antes o puede ser después. Entonces, ¿qué puedes hacer con lo que tienes de vida? ¿Qué puedes hacer con esto? Entonces ahí es donde empieza a venir un poquito más la aceptación. Vale, pues ya estoy en esto, ya tengo esta lesión. ¿Qué sigue? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sí puedo hacer con esto? ¿Vale? Eso es sumamente importante y que nos puede ayudar un poquito. Bueno, a mí me ayudó, pero pues puede ayudarnos a todos, ¿no? Claro, y también el aprender a buscar ayuda, ¿no? Porque pareciera que tú puedes solo, pero ya has
intentado y sigues con lo mismo, ¿no? Porque a veces estas creencias están tan marcadas Claro. que cuesta mucho el poder reestructurarlas o modificarlas, ¿no? Sí, 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 no, definitivamente es el buscar el apoyo de alguien externo, porque cuando tú estás en tus propios pensamientos, pues no ves una salida, ¿vale? Sí. Entonces hay que buscarla afuera, a veces hay que apoyarse de un psicólogo, de un terapeuta, o pues si no, también de un amigo que sea algo neutral, ¿no? Porque también hay algunas amistades que pueden, tener experiencias muy negativas de la vida y definitivamente digo, aunque lo hagan con todo el cariño, pues esas experiencias no aportan. Entonces hay que buscar gente que pueda ser un poquito más neutral con un tema concreto para ayudarte. Ok. También en este punto, a bien me gustaría saber, como familiar, amigo, persona que está acompañando, ¿no? A la persona que tuvo la lesión, como ellos, ¿cuál es el trabajo, de qué manera ellos pueden apoyar sin ser tan vez invasivos o no sobreproteger, ¿no? O tal vez yo hago todo por ti, ¿no? Porque a veces es como lo doy todo por la otra persona. ¿Cómo es este punto de ellos, tal vez su actuar o cómo apoyar sin ser Claro. evasivos? La mejor forma de apoyar es acompañamiento, ¿vale? Es acompañar, es estar ahí en el proceso, ¿vale? Es validar emociones, ¿ok? Porque algunas personas, algunos familiares te dicen, oye, no estás triste, no estás enojado, ¿no? Claro. Y oye, pues me pasó algo muy feo, ¿no? Entonces la persona muy probablemente no se va a sentir entendida y entonces va a haber como cierto rechazo. Entonces es acompañamiento, validación y también el hecho de que sí, hay ciertas cosas que pueden no poder hacerse momentáneamente, ¿vale? Pero hay que buscar la forma de ayudarles a las personas. Muchas mamás que son cuidadoras, por ejemplo, ok, yo hago todo por mi hijo porque mi hijo tiene una discapacidad, ok, pero pregúntate, ¿y si un día mañana tú no estás? ¿Qué le va a pasar a tu hijo? ¿Cómo va a vivir? ¿Vale? El hermano que cuida a la hermana o etcétera, ¿no? Si el día de mañana yo no estoy, ¿qué va a hacer de esta persona? Entonces, la mejor forma de cuidarlo es enseñarle a ser independiente, ¿vale? Si realmente hay tanto cariño, tanto amor, pues es necesario acompañarle cuando esté pasando una situación difícil, ¿vale? Pero también enseñarle a que hay formas en las que pueda hacerlo. No tal vez de la forma convencional, no exactamente de la misma forma, no perfecto, pero sí se puede hacer, ¿vale? Ok. Un acompañamiento más cercano y sobre todo eso, ¿no? Darle las herramientas, porque al final de cuentas es brindarle ciertas herramientas donde él pueda ganar su propia independencia, ¿no? Sí, 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 totalmente, eso es importantísimo. Ok. Aparte de encontrar tal vez alguna actividad específica, en la cuestión del trabajo, como ya habíamos hablado en la parte de ciertas modificaciones a nivel social, en la cuestión del trabajo, las personas, ¿cómo es ese proceso de incorporarse a sus labores, no? Ok, bueno, es un poquito complicado, ¿vale? Porque realmente hay muy pocas posibilidades de tener un trabajo cuando tienes una discapacidad. Aunque sí hay algunas vacantes, pues lamentablemente no son realistas, ¿vale? Hay muchos trabajos que te ofrecen, pues estamos contratando personas con discapacidad, ¿vale? Pero aplica solamente para un tipo de discapacidad o no consideran muchas variables, entonces terminan no contratándote. Algo bueno que pueden hacer pues es emprender, ¿no? Con lo que tengan a la mano, no sé, a lo mejor hay gente que se dedica a ventas de Facebook, por ejemplo, y generar al menos una fuente de ingreso que pueda estar rindiéndote. Seguir capacitándose, eso ayuda muchísimo, seguir estudiando, ok, ¿sabes qué? Si a lo mejor tenías una carrera, por ejemplo, hay personas que recién terminaron su carrera como ingeniero y adquieren una lesión. Y entonces, pues son carreras que muy difícilmente pues van a tener un empleo con una discapacidad, ¿no? Porque los requerimientos son que subas escaleras, que revises procesos, entonces
hay algunas que son difíciles, ¿no? Entonces, si tienes otras habilidades, como por ejemplo el uso de la computadora, por ejemplo el uso de las redes sociales, por ejemplo ventas, no lo sé, ¿vale? Hay que aprovechar lo que tenemos en el momento y ya después pues podemos ir haciendo los ajustes necesarios para reincorporarnos a nuestra propia vida, a lo que realmente sí te gusta, ¿vale? Pero esa parte del empleo sí es muy importante, ¿no? Hace rato mencionaba que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de, y esto es uno de los factores, ¿vale? La falta de empleo, el tema de la salud, el tener muchas enfermedades constantemente, pocas redes de apoyo, entonces todo esto nos va a ayudar. Entonces si tienes ya un ingreso, aunque sea muy mínimo, pues vas a estar haciendo algo, ¿no? Y vas a ver la forma de crecer como persona. Bueno, claro. ¿Mensaje final, Abiel? No sé, como mensaje final para la audiencia, mensaje final para cerrar esto. Ajá, mensaje final para la audiencia y cerrar el tema en general. Ok, pues bueno, muchísimas gracias por escuchar. La verdad es que esto es algo como que, la verdad es la primera vez que estoy hablando sobre mí, ¿vale? Okay. Muchas veces antes me han dicho, oye, ¿sabes qué? Es que pues tú tienes una discapacidad, queremos que hables sobre esto, ¿vale? Hay una pequeña trampita, ¿no? Que a veces nosotros las personas con discapacidad decimos, oye, pues es que yo no nací o yo no estoy en el mundo como para inspirar a otros, ¿vale? Entonces esa es la trampa. Ok. Pero si algo de lo que hablamos el día de hoy pues ayuda a otras personas, pues claro que es algo agradable. Entonces, gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda, algún comentario, igual pueden acercarse a mí. Mis redes sociales como psicólogo están ahí abiertas. Igual pueden comentar, oye, ¿sabes qué? Acabo de adquirir una discapacidad. Hay muchos grupos de ayuda en los cuales nosotros estamos. Por ejemplo, hay un grupo que se reúne los viernes que enseña a otras personas al uso de la silla de ruedas. Entonces podemos ir hacer el acercamiento a este grupo, o también los equipos de básquet. Ahora ya me di cuenta que sí hay equipos de básquet aquí en Guerrero, por ejemplo, hay uno aquí en Acapulco, hay otro en Coyuca, hay otro en Chilpancingo, entonces pues buscar la forma, ¿no? Entonces ese es el mensaje final, ¿vale? Ok. ¿Tu número por si quieren agendar cita contigo? Sí, es el 55 52 18 70 90 y en mis redes sociales estoy como sic.abiel, psic.abiel, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ok, sí, sube bastante contenido Abiel, así que síganlo. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por sintonizarnos, un programa más. Muchas gracias Abiel por tu participación, siempre es un gusto tenerte aquí. Y bueno, también por hablar acerca del tema. Y pues bueno, por mi parte ha sido todo. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Recuerden, 11 de la mañana tenemos cambio de horario. Y bueno, hasta la próxima. Y así, con la mente más clara y con el corazón un poco más ligero, cerramos un encuentro más en tu espacio seguro. Esto fue El Rincón de la Calma.